Ahí voy, ahí voy. Déjenme que empiece a grabar esto. Ya está. Ok, muchachos, ¿qué vamos a ver? La clase pasada vimos un montón de ecuaciones. Los financieros y mis ingenieros, tranquilos, ustedes, pues ya. Mis economistas cuando lleven macrodinámica, bueno, ustedes sí van a tener que saber determinar el modelo porque eso es parte de la macroeconomía dinámica. Ajá, pero para eso sirve la ecuación de Lagrange. Con que sepan bien la ecuación de Lagrange y ojo muchachos, sepan derivar literales, con eso ya le hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se los digo para sus materias de micro avanzada, de micro intermedia, para seminario, para crecimiento, muchachos, para macrodinámica. Deben de ver el cálculo con literales, ajá, no con numeritos. Los números son literales, se acabó. Ajá, entonces acostúmbrense a trabajar pues con letras, porque cuando llegan a materias donde se les hace el planteamiento del modelo de forma abstracta, muchachos, ni para atrás ni para adelante. Entonces esa es una recomendación en general, ¿sale? Entonces la clase pasada, ¿en qué nos quedamos, muchachos? La clase pasada nos quedábamos en esta restricción intertemporal, que nos dice que Y1 más Y2 pasado a valor presente es igual al consumo en el periodo 1 más el consumo en el periodo 2 expresado en tiempo presente. Y esta es mi restricción temporal a 2 periodos. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? Lo vimos el sábado. Sí, Miss. ¿Sí? Conste. Esta es mi restricción intertemporal a 2 periodos. ¿Por qué a 2 periodos? Aquí mismo me lo está indicando, muchachos. Tengo el ingreso en el periodo 1 y el ingreso en el periodo 2. ¿En qué lo voy a destinar, muchachos? En consumir en el presente y en el futuro, o mañana. Ajá. Ahora, ¿por qué lo hacemos con esta restricción a 2 periodos? Esta restricción, muchachos, lo que nos permite ver, así tal cual, es cómo el individuo planifica su consumo, ajá, vuelvo a la redundancia, en el presente y a futuro, ajá, ya que en el periodo 2, ahora sí que en el periodo 2 va a tener su ingreso, el que tenía más el ingreso que está capitalizado, dependiendo de la tasa de interés. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Esta ecuación, déjenme, esta restricción, cambia color, ahí está. Esta restricción permite determinar individuo, perdón, planifica su consumo a futuro o su consumo presente, dependiendo de las tasas de interés, ya que en el periodo 2 tendrá a Y2, es decir, el ingreso 2, por lo tanto, le resulta conveniente endeudarse en el periodo 1 y pagar la deuda en el periodo 2. Esto presente es relativamente barato. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Tasas de interés. Consideren esto, muchachos. Ustedes van a percibir su ingreso hoy y saben que el día de mañana se van a morir. La quincena que viene, así vamos a ponerlo. Ustedes solamente tienen 2 periodos. Esta quincena que pasó del 14 de febrero y la quincena del 28 de febrero. Se acabó, ¿sale? Esos son nuestros 2 periodos. Vamos a ponerlo así.
Si hoy, muchachos, la tasa de interés, vamos a quitar ahorita el espectro de la inflación. Si yo les dijera, por cada $1,000,000 que ustedes me pidan prestados, muchachos, y que sus ingresos cubren esa capacidad de endeudamiento, por cada $1,000,000 que ustedes me pidan prestados, yo les voy a cobrar de intereses 10 pesos. ¿Qué me dirían? Sus ingresos les permiten cobrar, ahora sí que cubrir ese monto de endeudamiento. Ya está más. ¿Qué me dirían? ¿Me tomarían el crédito, sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es un porcentaje muy bajo de interés, 10 pesos sobre 1,000,000, estamos hablando de 0.0 y ahí 0.01. Dice 1, 2, 3, ¿cuántos ceros le cuento? No sé, es un interés muy chiquito, ¿estamos de acuerdo, hijo? Sí, justo. Eso, dice, para no hacerlo más largo. Estamos hablando. 0.00001. ¿Cuántos ceros quedamos que eran? 4.000. 4 ceros, muchachos. Esa es la tasa de interés. Dicen, oye, me están regalando el dinero. Casi, casi, ¿no? Entonces, cuando el presente es relativamente barato, muchachos, aumenta el consumo presente, disminuye el consumo futuro y por lo tanto nos conviene endeudarnos. ¿Qué vamos a tener en este caso, muchachos? Lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a ponerle maximización. Perdón, es este. Maximización de la utilidad a 2 periodos. Ajá. Cuando ustedes, ahora sí, tal cual me voy con los economistas, cuando ustedes llevan microeconomía avanzada, muchachos, ven lo que es la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, muchachos, nosotros vemos que el individuo planea maximizar su utilidad, es decir, el beneficio que obtiene de consumir ciertos bienes. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hablar de esa utilidad. No hablamos de felicidad porque nosotros no medimos felicidad, muchachos, pero sí medimos el nivel de satisfacción. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, ¿puedo subir el pizarrón o me espero tantito, chicos? ¿Se puede esperar tantito, maestra? Claro que sí, hijo. Si gusta, ya puede, maestra. ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a tener en esta maximización a 2 periodos, muchachos? Vamos a dibujar nuestro bonito plano cartesiano. ¿Qué voy a tener en mi plano cartesiano, muchachos? En este plano cartesiano voy a dibujar en los ejes el consumo en el periodo 2 y el consumo en el periodo 1. Voy a tener una línea recta, que va a ser precisamente mi restricción presupuestaria intertemporal, mi RPI. Es decir, muchachos, Y1 más Y2, 1 más R es igual a C1 más C2, 1 más R. Esta línea, muchachos, representa esto. ¿Estamos de acuerdo? En la teoría del consumidor, muchachos, al igual que cuando ven la teoría del productor, lo que nosotros buscamos es determinar los puntos óptimos a consumir. ¿Estamos de acuerdo? Mis ingenieros, ¿ya llevaron microeconomía intermedia? ¿O todavía no, chicos? ¿Ya? Cuando llevaban microeconomía intermedia, ¿cuál era el objetivo, muchachos? ¿Maximizar qué? ¿Qué buscan los ingenieros? ¿Maximizar qué? ¿Tu utilidad? No es la utilidad, chaparro, es el beneficio. Aquí aguas, porque luego aquí sí ya tenemos que ir marcando diferencias entre teoría del productor y teoría del consumidor. El productor busca maximizar el beneficio, el consumidor busca maximizar la utilidad.
En ambos casos, bueno, en el caso del consumidor busca minimizar su gasto, en el caso del productor busca minimizar los costos. Con base en esto, muchachos, ¿qué puntito voy a escoger de toda esta restricción presupuestaria intertemporal? Puedo enfocarme en gastarme todo en el consumo 2 y nada en el consumo 1. O me puedo ir al extremo y consumir todo del consumo 1 y nada en el consumo 2. Es decir, me lo gasté todo hoy y me endeudé tanto, muchachos, que ni siquiera puedo consumir nada en el futuro. ¿Cuál es esa combinación que me permite maximizar mi utilidad, muchachos? Voy a tener mi curva de utilidad y en el punto, muchachos, donde la curva de utilidad sea tangente, ojo, tangente a la curva de indiferencia, en ese punto voy a determinar la cantidad óptima de consumo en el periodo 1 y en el periodo 2. ¿Estamos de acuerdo? Este sería mi punto óptimo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, Miss. ¿Ninguna? Eso sería el ¿Puedes mundo. repetir por qué punto óptimo en a ese punto? Ah, sí, hijo, porque hay, perdón, se cumple la condición de optimización de que la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria. Ok. ¿Sí? ¿Por qué no en otro punto, Chaparrito? Nada más rápido, ahora sí que sin hacerlo todo derechito. Vamos a suponer que tú tuvieras así, en chiquito, rápido, tu restricción presupuestaria y que tu curva de indiferencia hiciera esto. Puedes escoger el punto A, este y este. Pregunta, ¿cuál punto es mejor? ¿El punto A, el punto B o el punto C? Entre A y B, ¿quién es mejor? El punto A. El punto A. Entre B y C, ¿quién es mejor? El punto B. Entre B y C, ¿quién es mejor? ¿C? C, ok. Ahora, ya decidimos que nos interesa consumir el punto B y C. El problema, ¿quién es mejor A o quién es mejor B? Es más, muchachos, ¿por qué A? ¿Estás consumiendo más de C1 y menos de C2 o más de C2 y menos de C1? ¿Cuál es? Es más, muchachos, la definición de curva de indiferencia es que a nosotros todos estos puntitos que forman mi curva de indiferencia, son combinaciones de bienes, muchachos, en el cual aplicamos el principio literal de me da lo mismo. Así tal cual. De la manera más simple y más burda, muchachos, todos los puntitos que forman una curva de indiferencia son combinaciones de bienes que me dan exactamente lo mismo. Esto ahora sí que ya les toca a los economistas verlo más a detalle, pero a grosso modo, muchachos, es que a mí me daría lo mismo comprarme, no sé, una caja del Krispy Kreme y tomarme 5 tazas de café, muchachos, o comprarme 3 cajas del Krispy Kreme y tomarme 2 tazas de café. Me da igual, ¿sí? A mí me da igual comprarme 10 libros y comprarme un par de zapatos o comprarme 5 pares de zapatos y un libro. O sea, cualquier combinación a mí me da exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Ahora sí, déjenme hacerlo un poquito mejor. ¿Qué pasa en este ejemplo que les estoy haciendo sin poner gráfica tal cual? El problema en este caso, muchachos, es que yo ya decidí que prefiero el punto A al punto B y que prefiero el punto C al punto B. Por lo tanto, muchachos, a mí no me interesa el punto B. Entonces, ¿estoy siendo indiferente ante esta combinación de bienes, muchachos? Sí, ¿no, Miss? ¿Sí? ¿A poco a ti te gustaría consumir en el punto B, hijo? Si puedes consumir en el punto A, considerando los precios y considerando tu ingreso.
Ah, no, ya, sí. Entonces en el A, ¿verdad? A lo que voy, hijo, es de que tú puedes consumir el punto A. Tú tienes un presupuesto de 1,000 pesos, ¿sí? Y el bien A cuesta 100 pesos. Y el bien B cuesta 50 pesos. Ajá. Tú tienes una combinación de bienes que agota este nivel de ingreso. El problema con el punto B, hijo, es que este punto B no agota tu nivel de ingresos. En el punto B tú gastas 500 pesos y aquí vamos a gastar 50 por 2, nos da 100. Aquí vamos, ¿cuánto nos da esto, muchachos? 600. 600. ¿Eso igual a 1,000? ¿Se acerca a 1,000 siquiera? No, Miss. No, aquí se acuerdan cuando veían en economía de la empresa, aquí estamos, es una combinación posible, muchachos, pero aquí estamos desperdiciando recursos. ¿Estamos de acuerdo? Y pues, lo que está acá arriba, pues aunque yo quiera, no tengo el dinero. Entonces, ¿en dónde es el punto óptimo? Pues en todos estos puntitos. ¿Y en dónde? En donde mi curva de indiferencia sea tangente a mi restricción presupuestaria. Ahora sí ya queda claro, muchachos. ¿Ya mejor? ¿Sí, Johan? Sí, maestra, ya. ¿Ya más claro? ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener en este caso de nuestro punto óptimo? Aquí ya está mi óptimo, muchachos. El problema viene en este siguiente planteamiento. ¿Qué pasa, muchachos, si yo gano Y1? ¿Qué va a pasar aquí? Mi punto óptimo está aquí, me dice, en el presente tú debes de consumir en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Y tú tienes el ingreso en Y1. ¿Y1 me alcanza para consumir este consumo óptimo, muchachos? Acuérdense que Y es ingreso. Ajá. Mi ingreso me alcanza para comprar la cantidad óptima de bienes en este periodo. ¿Seguros? A ver, ¿dónde No, está Miss. Y1? ¿Y1 está antes o después de C1? Antes. Antes de Antes. C1. Entonces, ¿me alcanza a cubrir esta cantidad? ¿Este Y1 es mayor, menor o igual a C1? Menor. Es menor. ¿Me alcanza para comprar lo que yo necesito en el periodo 1, muchachos? No. 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 Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? En este caso, déjenme cambiar a mi marcador. Todo este pedacito de aquí se va a convertir en deuda. Ajá. Yo me voy a endeudar considerando que el presente es relativamente barato. Y todo esto de aquí, muchachos, ahí voy. Todo este pedacito de aquí, lo que estoy poniendo en verde, ajá, que me debería de haber quedado más grande para que fuera proporcional, muchachos. Este va a ser mi Y2. Todo esto va a ser pago. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Cuando el presente, ahora sí. ¿Alguien puede apagarme su micro, muchachos? Se está haciendo mucha interferencia, se oye mucho ruido. Perdón, aquí me llegan mensajes y mensajes. ¿Qué vamos a tener que? Cuando el presente. A ver, espérenme. Es que uno de mis niños me están haciendo mucho ruido con uno de sus micrófonos. Sí, hojas. Sí, ahorita. Perdón, ya me lo apagaron. Ok. Vamos a tener que cuando el presente es relativamente barato, el consumo presente aumenta, disminuye, obvio, disminuye. ¿Qué va a pasar con el ahorro en el presente? ¿Aumenta o disminuye, muchachos? Disminuye. Disminuye el ahorro presente y el consumo futuro también disminuye. Ajá. Ya que es necesario
pagar la deuda contraída en el periodo 1. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Miss. ¿Seguros? ¿Sí? ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? Espere. Ah, ¿ya ven? Pues no me dicen nada, déjenme ver qué está pasando aquí. Es que luego, como tengo el chat de Teams, muchachos, me escriben sus compañeros y los tengo, ahora sí que también los tengo allí. Espérenme tantito. Ahí voy, chicos. Ya, ok. Ustedes me dicen cuando ya, muchachos. Ojo, aquí hay algo muy importante antes de seguir, muchachos. La pendiente de mi restricción va a estar determinada, así que la pendiente va a estar determinada por menos, ahora sí es negativa, muchachos, 1 más R, es decir, por la tasa de interés. Y lo que vamos a ver ahora, muchachos, es qué pasa si sube la tasa de interés. Ustedes me dicen ya o todavía me espero un poquito más. Ya, Miss. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Así. La pregunta es, ¿qué pasa si sube la tasa de interés? ¿Qué pasa con el consumo, el ahorro y la deuda? Si lo queremos ver así, si aumenta la tasa de interés en el presente, muchachos. A ver, ¿qué pasaría? Piensen en gráficas. Voy a dibujar mi plano cartesiano. Línea equivocada, perdón. Bueno, Maestra, ¿mandé? pues disminuiría, ¿no? Es lo contrario del anterior, disminuye el consumo Ajá, presente, disminuye. el consumo futuro igual, ¿Sí? A el ver, ahorro aumenta. el ahorro aumenta aquí. Bueno, esta es mi restricción presupuestaria en el periodo 1. Ajá. Me está diciendo, acuérdense que esto tiene una pendiente, muchachos. Ajá. Mi pendiente es menos 1 más R. Ese es mi pendiente. ¿Qué pasa, muchachos, si sube la tasa de interés? ¿Qué pasa con la pendiente de esta curva? ¿Se hace más horizontal o se hace más vertical? Se aumenta R. Acuérdense cómo es su restricción, muchachos. Es Y1 más Y2 entre 1 más R igual a C1 más C2 entre 1 más R. ¿Qué pasa, muchachos, si esta se hace más grande? ¿Qué pasa con esta línea? ¿Se hace más vertical? Se hace más vertical, exacto. Entonces, ¿qué voy a tener aquí, muchachos? Déjenme, permítanme un tantito. Quiero quitar esto de aquí. No lo quiero fijar. Me choca cuando no puedo quitar ciertas cosas de las pantallas. Ahí voy. No, es este. Odio el pizarrón. No quiere. Déjenme.
Ya se entrabó esto. Ahí voy. Ahí está. Un poco lenta mi computadora, perdón muchachos. Ahí está. ¿Qué vamos a tener ahora? Déjenme borrar esta de aquí porque está muy gruesa. Está. La voy a hacer más para acá. Ahí está mi restricción presupuestal 1. ¿Qué vamos a tener ahora, muchachos? Esta es mi restricción presupuestaria intertemporal 1. Ya me dijeron que se hace más vertical, por eso la quería modificar. Allí está. Esta va a ser mi restricción presupuestal intertemporal 2. Vamos a tener, muchachos, un óptimo. Vamos a tener un óptimo al principio. Vamos a considerar que este es mi óptimo. Ahorita. Este es mi punto A. Ese es mi óptimo. ¿Qué pasa, muchachos, en este punto? Aquí sin ahorro, sin consumo, estas son las cantidades idóneas que yo planeaba consumir. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo tengo Y1 igual a C1 y Y2. Subió la tasa de interés, muchachos. Ya me dijeron que se volvió más vertical mi restricción presupuestaria. ¿Me quedo allí o va a existir otra curva de indiferencia? Va a existir otra, ¿no? Va a existir otra curva de indiferencia, es correcto. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? No las dibujo, pero aquí, hasta el infinito y más allá, muchachos, tenemos una infinidad de curvas de indiferencia. Entonces, en esa infinidad de curvas de indiferencia, aquí yo voy a encontrarme con otra curva de indiferencia que ahora me va a garantizar otro nuevo óptimo. En la curva de indiferencia 2. Y aquí voy a tener mi óptimo que se va a llamar el punto B. ¿Qué va a pasar en el punto B, muchachos? Como la tasa de interés, ahora sí lo que decía su compañero, como la tasa de interés es más alta en el presente, ¿qué va a pasar con todo esto, muchachos? Considerando que de repente cambian las tasas de interés, todo este pedacito de aquí, ¿dónde está? Todo esto de aquí, muchachos, todo esto, esta distancia, ahora va a ser ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo solamente vivo 2 periodos, muchachos, ahorita estoy ahorrando. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Podrá consumir más? Podrá consumir más. Entonces, en el periodo 2, muchachos, todo esto va a ser mi consumo futuro. ¿Qué está pasando con mi consumo en el periodo 2? ¿Es mayor o es menor? ¿Qué está pasando? Es mayor. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Cuando la tasa de interés sube en el presente, lo voy a poner entre paréntesis, el presente relativamente caro, esto ocasiona que la restricción presupuestaria intertemporal se vuelva más vertical o más inclinada. Más inclinada. Esto genera que el consumo
presente disminuye, aumenta el ahorro presente y el consumo futuro. ¿Sale, muchachos? Eso es lo que me va a pasar cuando el presente es relativamente caro. Voy a disminuir mi consumo presente, voy a aumentar mi ahorro presente y voy a disminuir mi consumo futuro. A diferencia de lo que teníamos hace un momento. Déjenme ver si... Es que quiero... ¿Por qué no me quita esto de aquí? Perdón, muchachos. Cuando aparecen estas barritas y no las puede uno quitar del pizarrón. Ahí está. Contrario a lo que teníamos nosotros, muchachos. ¿Qué pasaba aquí cuando el presente era relativamente barato? Ajá. Estábamos considerando una tasa de interés y nuestro punto óptimo. Aquí lo que teníamos es que esto se convertía en deuda y esto se convertía en capacidad de pago. Por lo tanto, muchachos, el consumo presente aumentaba, disminuía el consumo presente y el consumo futuro. Y podríamos decir que el ahorro, muchachos, en el futuro, pues también no existe. Estaríamos hablando del desahorro o de pagar una deuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ninguna más. ¿Ninguna? Ok. Vamos a continuar. ¿Puedo cambiar pizarrón o me espero tantito? Me espera tantito, por favor. Espere. Claro que sí, muchachos. Lo que necesiten. Los demás, mis ingenieros, mis financieros, economistas, bueno, los economistas creo que ahí vamos. Y si no, esos son a los que repruebo. Mis ingenieros y mis financieros, ¿vamos bien? ¿Sí o no? Sí, Miss. ¿Seguros? Primeramente Dios. No, no me salgan con eso. Todo bien seguro. Si no le van entendiendo, me preguntan, muchachos, porque luego se esperan hasta el examen y luego no saben ni qué contestar. Entonces, ¿sí queda claro este análisis? Sí. Conste. Donde me reprueben. Los voy a hacer regresar a clases presenciales, van a ver, ¿eh? Ándeles, esa es amenaza. Si reprueban, los hago regresar a clases presenciales. Los sábados a las 7 de la mañana. Todos. Hasta los de Catepec. ¿Verdad que se van a poner a estudiar, chamacos? Sí, maestra. Conste. Sí, no se preocupe. Con tal de no regresar, va a tener puros 9. Sí los creo capaces de ponerse a estudiar con tal de no pararse los sábados temprano. Si las gráficas las pueden hacer a colores, muchachos, mejor. Por eso cuando iniciamos el 4 y les decía, si se pueden conseguir una cajita de colores o una pluma de múltiples cartuchos, ya lo hicimos. Y vamos a tener repaso, ¿verdad, Miss? No, los voy a dejar morir Perfecto.
Los voy a dejar morir solos. No es cierto, ¿cómo creen? No. La idea, muchachos, la verdad es que a veces en esta materia, por los tiempos y por los ejercicios, déjenme checar rápido algo. Ahí voy, muchachos. Ahí voy. Es que estoy viendo con un profe lo del seminario. Ahí voy. Perdón, muchachos, ok. Sí, a ver, muchachos, les decía, la idea es que tengamos clase y media de repaso. Ya no les digo que 2, pero por lo menos una clase, esa sí se las juro y les perjuro que sí tenemos. Entonces, les decía, tentativamente, muchachos, su examen es el sábado 5 de marzo. Ajá, yo espero que me respeten, les digo, esa fecha, les digo, tentativamente ese día sería su examen. ¿Por qué? Porque con base en experiencias previas, muchachos, no solamente de este cuatrimestre, sino hasta cuando estábamos en presencial, el examen de esta materia era en sábado. ¿Por qué extraña razón los torturaban así los compañeros de servicios escolares? No lo sé, pero hasta en presencial los exámenes de esta materia eran en sábado. Con base en esa experiencia previa, yo les estoy dando un pre de cuándo podría ser su examen. Por eso les decía, tentativo es el 5 de marzo. Si nos respetan esa fecha, muchachos, yo espero que tengamos como clases de repaso, así de cajón, la del 2 de marzo y si podemos, tomamos la del sábado 26, o sea, tener clase y media o 2, si se puede, de repaso. Eso en el mejor de los casos. Si no, una, pero el 2 de marzo. Y les voy a dar práctica de repaso. De una vez se los digo, muchachos, la práctica de repaso no es guía. ¿Por qué? Porque en algún momento me dijeron uno de sus compañeros, oiga, Miss, es que en la guía venía un ejercicio así y en el examen nos preguntó algo completamente distinto que no venía en la guía. Y yo así de, pues es que en ningún momento yo te dije que fuera guía. Es una práctica de repaso, es para que te des una idea, practiques los ejercicios, pero lo que te estoy preguntando en esa práctica no te lo voy a preguntar en el examen. Es más, por eso queda grabado. Entonces, muchachos, sí procuro tener esa práctica de repaso para que ustedes, pues, digan, ok, ya más o menos tengo idea de lo que me puede preguntar la profesora, ¿sí? O no estén tan perdidos. Sí, chaparrito, tentativamente sería el 5 de marzo. No te preocupes, hijo, sí, tentativamente sería el 5 de marzo y acuérdense que les doy media hora de colchón. El examen empezaría a las 6:30 de la mañana. No los puedo dejar hasta las 9:30, muchachos, porque hay quienes tienen clase y yo cierro examen, no lo puedo aplicar después de mi hora de clase. Entonces sería darles ese colchón de 30 minutos. Se acabó. A las 9 en punto se cierra el examen y quien subió archivos, y quien no lo subió, pues ya ni modo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones? Hablen ahora. Déjenme ver si puedo quitar esto de aquí, que no me deja ver mi pantalla. A ver. ¿Está? Ahorita le pongo otra vez compa. ¿Seguros, muchachos? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? ¿Seguros, muy seguros? Está. Ahora sí. Ok, vamos a continuar, muchachos. Como no me contestan, yo supongo que no hay dudas. Entonces vamos a tener como título función de consumo y multiplicadores. ¿Qué tal andamos en cálculo? Financieros. Financieros. Hay ¿sí? más o menos, Miss. No, ¿por qué me dicen hay más o menos?
Les voy a pegar. Ok, vamos a partir, muchachos, de nuestra función de consumo. Vamos a retomar nuestra función de consumo sencilla, la que vimos antes. Entonces, pregunta. A ver. Paola, dígame un número del 1 al 24. Mm, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerardo Bautista, ¿está allí? Gerardo. Gerardo a la 1. Le voy a poner falta. Gerardo a las 2. Gerardo, ¿está en clase o no está en clase? Gerardo. Gerardo está con la computadora prendida, pero no está en clase. Yo creo que le vamos a poner falta. Otro número, Paola. 20. ¿Del 1 al cuál? Del 1 al 24 tiene. 20. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me quedé en Omar. 19. Usted solita se atacó. 20. Ay, no puedes. Sí, sí puede ser. Usted solita. Aquí yo no hice chanchullo. Usted vio, compartí pantalla, yo conté participantes. Esto fue legal. A ver, ¿Cuál es la a ver, pregunta? dígame, ¿qué me va a decir? A ver, ¿cuál es la función de consumo? ¿De qué depende el consumo, chaparrita? Del ingreso y del gasto. Del ingreso y del gasto. Pero acuérdate que yo te dije que había una función de consumo keynesiana, que les puse unas nomenclaturas ahí medio raras, que te decía, no importa que yo gane 0 pesos, y que hasta decíamos, uno como quiere y las criaturas, ¿se acuerda de eso? No me acuerdo. Que le poníamos una rayita a nuestras variables. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿alguien se acuerda, muchachos? Eso, muchachos. Entonces, ¿de qué va a depender mi consumo, muchachos? Del consumo. Autónomo, Ajá. más la propensión marginal Ajá. a consumir dependiendo del ingreso. Dependiendo del ingreso disponible. Gracias, Omar. Este es mi consumo autónomo. Tienes razón, Pau. Depende de mi ingreso, pero aquí estamos poniendo mi consumo autónomo. ¿Quién es mi consumo autónomo, muchachos? Recuerden, es aquel consumo que no depende, del nivel de ingreso. No importa que yo gane 0 pesos, muchachos. Era el ejemplo que les ponía esa vez en clase. Si ustedes se quedaran sin trabajo, muchachos, ahora sí que en el escenario más catastrófico y telenovelesco que se puedan imaginar, se quedan sin trabajo, no tienen familiares, están casados, tienen hijos, los corrieron de su casa, no tienen en dónde vivir. ¿Dejarían de comer, muchachos? ¿Ustedes dejarían sin comer a sus hijos en ese escenario catastrófico? No tienen trabajo, no tienen ahorros, no tienen absolutamente nada. ¿Ustedes se quedarían sin comer y peor aún, dejarían sin comer a sus hijos? No, mis. ¿No? Ok, ese muchachos, ¿qué harían? A lo mejor me dicen, oiga, mis, pues pido limosna, a lo mejor me voy y busco en la basura, busco la manera de comer. Ese muchachos es el famoso consumo autónomo, es el consumo que vamos a realizar independientemente de nuestro nivel de ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Es el que siempre vamos a tener, como dicen, que nos sirve para cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener con el ingreso disponible? Recuerden que el ingreso disponible, muchachos, es el ingreso que yo percibo más las transferencias que me da el Estado
menos mis impuestos autónomos, acuérdense que las transferencias también van a ser autónomas, menos mis impuestos autónomos, más mis impuestos al ingreso. Acuérdense que la T con barrita son impuestos autónomos, el IVA, si lo quieren ver así, y este sería mi ICR. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué voy a hacer aquí, muchachos? Voy a sustituir mi función de consumo, la función de ingreso, en mi ecuación del gasto. Nosotros sabemos, se sabe, que el ingreso es igual al gasto. Entonces, nosotros vamos a tener, muchachos, que en equilibrio el ingreso es igual a la demanda agregada. ¿A qué es igual la demanda agregada, muchachos? ¿Cuáles son los componentes del PIB por el lado del gasto? ¿Quién me los puede decir? Inversión más gasto más consumo. Consumo más inversión, más Más gasto. Y vamos a dejarlo hasta allí porque no tenemos sector externo. Estos elementos van a ser autónomos, vuelvo a hacer énfasis, son independientes al nivel de ingreso. ¿A qué es igual mi función de consumo, muchachos? ¿El consumo a qué sería igual? Al consumo autónomo. Ajá. Más la proporción marginal a consumir, que depende del ingreso. Ajá. Ahora, ¿cuál es mi ingreso disponible? El ingreso más las transferencias menos los impuestos autónomos que suman a los impuestos al ingreso. ¿Sale? Lo único que estoy haciendo es sustituir. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Niños, hasta aquí. No. ¿Todo bien? Sí, está bien. Todo bien. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Voy a desarrollar lo de este corchete. ¿Estamos de acuerdo? Voy a desarrollar todo lo de este corchete. Yo tengo que el ingreso, voy a dejar con rojo mis variables autónomas, es el consumo, más mi propensión que multiplica el ingreso, C por Y, más mi propensión que multiplica las transferencias, C por TR, menos mi consumo que multiplica los impuestos autónomos. Menos, más por menos, menos. ¿Estamos de acuerdo? Mi propensión que multiplica a los impuestos proporcionales al ingreso. Lo único que hice, muchachos, fue desarrollar perdón, muchachos. Salud. Gracias, perdón. Más mi inversión, más mi gasto. ¿Puedo subir tantito el pizarrón, muchachos? Esto de aquí arriba, lo que puse en negro, ¿ya lo copiaron? Sí, Miss. Sí. ¿Eso sí? Ok. Hasta aquí voy a subir. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Voy a agrupar términos semejantes. ¿Quiénes van a ser mis primeros términos semejantes? Todas aquellas variables, muchachos, que estén testadas, es decir, todas aquellas variables que sean autónomas, que no dependan del nivel de ingreso. ¿Esta depende del nivel de ingreso, sí o no? Esta primera C. ¿Sí? ¿Esta de aquí depende del nivel de ingreso? Sí, esta sí depende del nivel de ingreso. Tengo a Y. ¿Las transferencias dependen del nivel de ingreso, muchachos? ¿Cómo sé si depende del nivel de ingreso? ¿Está multiplicado por Y, muchachos? No, Miss. No, entonces esta no depende del nivel de ingreso. ¿Estos impuestos dependen del nivel de ingreso? No, Miss. Tampoco. ¿Esta inversión? Tampoco depende del nivel de ingreso y esta tampoco depende del nivel de ingreso. Entonces voy a agrupar términos semejantes. Voy a tener que el consumo más la propensión por las transferencias menos la propensión por los impuestos autónomos más la inversión más el gasto de gobierno.
Voy a dejar en la orillita, muchachos, mis variables que dependen del nivel de ingreso, que son la propensión por el nivel de ingreso menos la propensión por los impuestos que afectan al nivel de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Todo este pedacito, muchachos, todos estos elementos los voy a renombrar y ahora se van a llamar A. ¿Estamos de acuerdo? De manera que mi ecuación la voy a expresar como Y es igual a los componentes autónomos y estos elementos que están en color azul, muchachos, los voy a factorizar. ¿Cómo factorizo esto? ¿Qué términos tengo que se repitan en ambos términos? CY. CY. Y entonces, ¿cómo me queda mi factorización, muchachos? 1 menos T. 1 menos T. Eso. Pregunta de los 64 millones, muchachos. ¿Yo puedo explicar el ingreso con el ingreso? No, mi se tiene que despejar la Y. Se tiene que despejar la Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo este término, muchachos, está sumando. ¿Cómo va a pasar? Restando. Y. Entonces tengo Y menos la propensión que multiplica el ingreso 1 menos T igual a mis componentes autónomos. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, mis. Aquí voy a volver a factorizar. ¿Qué término se repite aquí, muchachos? Y. Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener Y. ¿Y después qué me va a quedar? 1 menos C. 1 menos C. ¿Y qué más? Por 1 menos T. Por 1 menos T. Cierro mi corchete y esto es igual a mis componentes autónomos. Todo esto está multiplicando. ¿Pasa? Dividiendo. Dividiendo. De manera, ¿puedo subir tantito el pizarrón, muchachos? Sí, mis. ¿Sí? Hasta ahí le voy a subir. De manera, muchachos, que esto me va a quedar Y es igual a entre 1 menos C por 1 menos T. Esto, muchachos, yo lo puedo expresar de otra manera. Esto es idéntico. 3 líneas, recuerden, significa idéntico a tener el ingreso es igual a alfa por A. Donde alfa, muchachos, déjenme quitar esto que me estorba mi pantalla, ahí está. Donde alfa es igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Y A, muchachos, son mis componentes autónomos, que es consumo más la propensión por las transferencias menos la propensión por los impuestos más la inversión más el gasto. ¿Estamos de acuerdo? Y a esto, muchachos, esta es mi ecuación de equilibrio o mi ecuación del ingreso por el lado del gasto. Este es el planteamiento del modelo keynesiano, muchachos. Y este de aquí, esto que está en rojito, nosotros lo conocemos como el multiplicador del gasto. Ajá. Como su nombre lo dice, muchachos, multiplicador. Cuando nosotros multiplicamos cualquier número, muchachos, ¿qué esperamos? ¿Que aumente o que disminuya? Pensando en números positivos. Que ¿Perdón, aumente. ¿se puede repetir? Lo que les decía, hijo, era cuando nosotros multiplicamos cualquier número por un número positivo, obvio, nosotros esperamos que ¿qué le pase a ese número? ¿Que aumente o que disminuya, hijo? Que aumente. Que aumente. Eso es el papel del multiplicador. Ahorita lo vamos a ver, muchachos, y es por cada peso, muchachos, que yo aumento mi gasto, ¿qué efecto va a tener en la economía? Si nosotros no tuviéramos el multiplicador, muchachos, no pasa nada. Nada más que no hay ese efecto de derrama económica.
Lo que estaríamos viendo con el multiplicador, muchachos, es ese efecto de derrama económica hasta que se hace cero. ¿Cuántas veces ese peso, esa unidad, va a circular en toda la economía, muchachos, hasta que se hace cero? Eso es lo que representa alfa. Ahorita se los pongo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Puedo subir el pizarrón? Bueno, ¿puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? ¿Se puede esperar, maestra? Sí. ¿Quieren que haga más chiquito el pizarrón, muchachos, o así está bien? Un poco más chico, Miss, por favor. Sí, para que alcancen a ver más o menos todo. Y ustedes me dicen, ¿allí alcanzan a ver bien? Chicos. Voy a suponer que sí. Maestro, Mande, hijo. una pregunta. Y por ejemplo, no me va a dar la respuesta ahorita, pero en el examen, si usted pregunta un multiplicador, ¿tendríamos que desarrollar todo esto o tendría que ser como de forma teórica? ¿O cómo responderíamos ahí? Ah, cuando les pongo multiplicadores, no se preocupen por el desarrollo de los multiplicadores. Soy tan barco, muchachos, pero tan barco, que ya les doy el desarrollo de los multiplicadores. Ya les doy las derivadas. Nada más tienen que sustituir. O ya, ¿Y quieres saber qué es lo peor del caso? que se equivocan. Que me reprueban el primer parcial. Oh, rayos. Porque no saben leer. Diría nuestro exsecretario de Educación Pública, leer. Así. Es en serio, muchachos. Reprueban mis exámenes porque no saben leer. Y a los que ya han tomado clase conmigo, ¿qué pasa en los exámenes, muchachos? ¿Cómo son las preguntas? Bien fácil. Bien. Bueno, tú siempre sacas 10. Pero uno que es humano común y corriente, ¿son de confusión o no son de confusión múltiple? Nada más les cambio una palabra, muchachos. Pero van tan acelerados, quieren contestar todo tan rápido que no se detienen a leer con calma. Y eso se los digo de una vez. Aplica hasta para el EGEL, muchachos. Se los digo para economistas, para financieros. Mis ingenieros no presentan EGEL, pero se los digo muy en serio. Tienen que aprender a leer, muchachos. Y me refiero a aprender a leer a que no que repitan las palabras, sino a comprender bien los textos, el contexto en el que está. Ajá, porque eso influye mucho en el examen. Ahora que está cambiando la metodología del EGEL y ya no es el EGEL tradicional, sino el famoso EGEL Plus. En el EGEL Plus, muchachos, ya les están metiendo, son 3 áreas, ya, bueno, siguen siendo 5 áreas, pero 3 áreas son netamente de economía, es decir, es microeconomía en general, que implica microeconomía, macroeconomía y evaluación de proyectos, si mal no me falla la memoria, ¿no? Esas son como las 3 áreas, a ver, ahorita les digo. Microeconomía sería teoría del consumidor, teoría del productor, análisis de mercado. Macro, sería conta nacional, modelos de corto y largo plazo y todo lo que es interacción política internacional, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Ajá. Con estas materias, muchachos, les estarían dando otros 2 módulos. Ahí van 3. Y los otros 2 módulos, muchachos, son de lectura. Ajá, literal. Les preguntan comprensión lectora y les preguntan redacción de textos. Ajá. Todos, hasta donde yo sé, siguen siendo reactivos tipo Ceneval, es decir, de opción múltiple, pero tienen que aprender a leer. Y no es así como que les pongan textos de había un pajarito, no, tienen que aprender a leer bien.
Entonces es muy importante que pongan atención. ¿Sale? ¿Puedo ya cambiar pizarrón o todavía me espero? Ya. ¿Ya? Conste, Kevin, estás diciendo que mis preguntas son fáciles. Conste. Voy a desquitar. No es cierto, muchachos. Ok, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Cambié pizarrón porque vamos a tener que alfa, muchachos, va a ser mayor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Alfa siempre va a ser mayor a 1, estrictamente mayor a 1, y que la propensión marginal a consumir es estrictamente mayor a 0, pero menor a 1. Si se dan cuenta, muchachos, les estoy poniendo una desigualdad estricta. Ajá. Si mi multiplicador, muchachos, si mi propensión marginal a consumir fuera 1 y mis impuestos autónomos fueran 0, ¿qué pasaría aquí, muchachos? Vamos a hacer la sustitución. 1 menos 1, 1 menos 0. ¿Cuánto me daría esto, muchachos? A ver, niños, ¿cuánto me daría esto? Si mi t fuera 0, ¿cuánto me da? Muchachos, necesito que tengan calculadora a la mano. ¿Cuánto me da esto? 1 menos 0. 1. 1. 1 por 1. 1. 1 menos 1. 0. 1 entre 0. 0. ¿Seguro? 1 entre 0. 1 entre 0. Ah, 1. 1 entre 0. No se puede. ¿Qué les pone la Indeterminado, ¿no? Se indetermina, muchachos. Por eso, ojo, mi t es estrictamente está entre 0 y 1. Es más, es estrictamente menor a la unidad, muchachos. Mi propensión marginal a consumir también estrictamente menor a la unidad. Ajá. De manera que mi multiplicador es mayor a 1. Si nosotros tuviéramos, muchachos, que aquí nos da la unidad, se estaría indeterminando. Se acabó. No sabríamos cuál es el efecto de las variables autónomas en la economía. Ahora, ¿qué significa alfa, muchachos? Alfa. A ver, espérenme. Ahí voy. Luego me están escribiendo en el chat. Chicos, ¿se está trabando mi internet o nada más le está pasando a Aram? Nada más está ahora bien. mis. Nada, Aram, es tu conexión, hijo. Sí, nada más es usted. No se preocupe, de todas maneras se graba la clase, o si quieres salir y volverte a incorporar a ver si cambia un poquito, Chaparro. Entonces vamos a tener que alfa, muchachos, representa una variación en las variables autónomas. Como una consecuencia de una variación en el ingreso. Vamos a tener que alfa es la magnitud, muchachos. Alfa es la magnitud en la cual se modifica el ingreso. Eso es lo que vamos a tener, muchachos.
Alfa es una magnitud que representa cuántas veces va a aumentar el ingreso a partir de una variación en las variables autónomas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está más redactado, permítanme. Tiene como consecuencia una variación en el ingreso de alfa veces mayor. Eso estaríamos diciendo. Entonces, esta alfa, muchachos, representa esa magnitud. ¿Sí queda claro? Los multiplicadores de la función de ingreso. Ajá. ¿Qué son los multiplicadores, muchachos? Los multiplicadores nos permiten ver esas variaciones que va a experimentar el ingreso ante un cambio en una variable. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener, muchachos, otra vez mi ecuación. El ingreso es igual a alfa por A. Sabemos que alfa es igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Sabemos que los componentes autónomos, muchachos, son el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que multiplica las transferencias, menos la propensión por los impuestos, más la inversión, más el gasto de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, a partir de este planteamiento del modelo, muchachos, tenemos que sacar nuestros multiplicadores, es decir, ¿cómo lo sacamos? Calculando derivadas. ¿Qué significa, muchachos, la derivada del ingreso con respecto al gasto de gobierno? ¿Qué creen que signifique? ¿Consumo? ¿El consumo? ¿Qué representa una derivada, muchachos? En términos matemáticos, así. ¿Qué es una derivada? Niños, ¿qué es una derivada? ¿Qué representa una derivada, muchachos? Es un límite, ¿no? Hacia el cual tiende hacia un incremento de la función. Es que aquí no estamos hablando de límites, chaparrito. ¿Qué es una derivada? Nada más díganme qué representa una derivada. La razón de un cambio instantáneo. La razón, un cambio, hijo. Eso es lo que quería. Ajá, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Como su compañero Miguel lo dijo, es un cambio, es una variación. Por lo tanto, si yo tengo el ingreso y tengo el gasto, ¿qué creen que signifique esas derivadas? El cambio en el gasto. ¿En el gasto? Fíjense, ¿a quién estoy derivando? Al ingreso y al gasto, ¿no? Al ingreso respecto a quién? El gasto. Respecto al gasto de... Respecto al gasto de gobierno. Entonces, ¿qué creen que signifique esta derivada? Ya me lo están diciendo, nada más es de que me construyan la idea, muchachos. ¿Cuánto cambia? El Ajá. cambio del ingreso con respecto al gasto. Exacto, se acabó. ¿Ya ven que es bien fácil? ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Todos los multiplicadores que vayamos a obtener de esta función nos van a decir cuánto va a cambiar el ingreso cuando cambia una de estas variables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí? Entonces, por decir aquí la primerita, la derivada de y con respecto a g, ¿qué nos estaría diciendo? ¿En qué magnitud, muchachos, va a variar el ingreso cuando cambia en una unidad el gasto de gobierno? ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí. ¿Sí? Ahora, como dicen que sí saben cálculo, vamos a tener
Derívenme la función con respecto al gasto de gobierno. ¿Cuánto me queda? G elevado a la menos 1. G elevado a la menos 1. ¿Por qué? ¿La estamos haciendo respecto a G? ¿Al gasto? ¿Sí? Derívame al ingreso con respecto a G, hijo. Es más, esta ecuación, muchachos, esto es C más C por TR menos C por TX más I más G entre 1 menos C por 1 menos T. Todo esto, muchachos, es exactamente esto. Nada más lo desagregué. De esta función, para que sea más visual, de esta función, derívenme el ingreso con respecto al gasto. ¿Cuánto me queda? ¿Ven por qué soy un amor en línea? Esto se los pregunto en presencial, ¿eh? Tienen que calcular ustedes sus derivadas y hacer sus ejercicios. ¿Cuánto me da esa derivada, muchachos? Y no me pueden decir que no saben cálculo porque ya la llevaron. ¿Cuánto me da? Omar, un número del 1 al 20, del 1 al 25. El 9 menos. 9. Pero ya se está, enloqueció mi lápiz. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesús, ¿estás allí? Siempre, maestra. Ok. ¿Cómo sigue, chaparrito? Bien. ¿Bien? Ok, Gracias. perfecto. Ya enloqueció mi lápiz, ¿ya vieron? Todo bien bonito. A ver, Jesús, ¿cuál es la derivada de una constante? Derivada, no recuerdo. La derivada de 5, ¿cuánto te daría? Con respecto a X. Si yo te digo, derívame 5 con respecto a X, ¿cuánto te daría? Siempre es a 0, ¿no? Eso, 0. Entonces, muchachos, si yo les estoy preguntando por el gasto del gobierno, ¿cómo son todas estas variables? ¿Constantes, sí o no? Sí, mis. ¿Sí? La Sí. derivada de C con respecto al gasto. Aquí tengo el gasto, muchachos. No. Entonces es. 0. La derivada de las transferencias por la propensión tiene el gasto. No. ¿Cuánto es? 0. Los impuestos. 0. 0. La inversión. 0. 0. La derivada de G con respecto a G. 1. Eso. ¿Nada más se queda en 1, muchachos? Elevado a la menos 1. ¿Por qué elevado a la menos 1? Espérate que me estoy haciendo. Y esto de aquí, muchachos, ¿qué le hago? ¿Lo desaparezco? ¿Qué le hago? Acuérdense que está dividiendo. Esto es como, si lo suben estaría multiplicando de manera negativa. ¿Esto lo puedo eliminar nada más así, muchachos, o se queda? ¿No pasa igual? Sería 1 entre 1 menos C por 1 menos T. ¿Qué me está diciendo aquí, muchachos? Lo que teníamos hace ratito, me está dando alfa. Si se dan cuenta, el multiplicador del gasto es exactamente alfa. ¿Qué me dice? ¿Cuánto va a aumentar o cuánto estaría variando en mi ingreso cuando aumenta en una unidad el gasto de gobierno? ¿Cuántas veces va a aumentar? Pues en la magnitud que me dé este multiplicador. La derivada del ingreso, muchachos, con respecto a las transferencias, ¿cuánto me daría? Derívenme esta función con respecto a las transferencias. ¿Cuánto les da, muchachos? La derivada de C, ¿cuánto es con respecto a TR? 0. 0. 0.
La derivada de C que multiplica las transferencias. ¿Cuál es la derivada de las transferencias? 1. 1 1. por C. C1. Nada más sería el 1 o lo de C por C. por C. 1 por C. ¿Entre qué? 1 ¿Entre menos uno? C Ujú. Entre 1 menos C por por 1 1 menos T. Ahí está mi multiplicador del ingreso con respecto a las transferencias, muchachos. La derivada del ingreso con respecto a los impuestos autónomos, ¿cuánto me da, muchachos? La derivada de C con respecto a TX, ¿cuánto me da? 0. La derivada con respecto a las transferencias, 0. ¿aquí cuánto me daría? Menos C. Menos C, ¿entre qué? 1 menos C por 1 menos T. Entre 1 menos C por 1 menos T. Voy a tener, muchachos, la derivada del ingreso con respecto a la inversión. ¿Y qué creen? Me va a dar exactamente el multiplicador del gasto. Y ahora, muchachos, vamos a derivar el ingreso con respecto a los impuestos autónomos. ¿Cómo derivo esta función con respecto a esto de aquí? Es más, simplifíquenlo. Lo pueden ver así. Y es igual a entre 1 menos C por 1 menos T. O esto es idéntico a tener a que está multiplicado 1 menos C por 1 menos T. Todo esto a la menos 1. Acuérdense que todo número en el denominador pasa al numerador con exponente negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya no les estoy poniendo otra vez todas estas variables, muchachos, porque ya sabemos cuáles son y no estoy derivando con ninguna de estas. Estoy derivando con respecto a t. ¿Cómo derivo esta función? Apliquen regla de la cadena. ¿Cómo es la regla de la cadena? Economistas, ahora sí sobre ustedes. Economistas, me van a reprobar el EGEL. ¿Qué pasó con ese cálculo, muchachos? Esto es básico, esto ya lo vieron. Háganme esa derivada, no se deben de tardar ni 5 minutos. Muchachos, ¿cuál es el resultado de esa derivada aplicando regla de la cadena? ¿Tienen idea, sí o no? Nada más contesten. Yo no conozco esa regla de la cadena, Miss. ¿Cómo no van a saber la regla de la cadena, muchachos? Se las enseñan en cálculo. Ok, esta es mi función, muchachos. Las reglas de derivación que nos dicen, yo tengo ax a la n. ¿Estamos de acuerdo? La regla de derivación básica me dice a por n, x, n menos 1. ¿Ok? Me están diciendo, muchachos, que todo este elemento está elevado a un exponente. Cuando yo tengo este tipo de expresiones, muchachos, se dice que se aplica la regla de la cadena. Lo primero que voy a hacer, muchachos, es que voy a tener a mi constante a multiplicando a n, por la derivada de b. Esto sería b, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Por la derivada de b con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la regla de la cadena. Obvio, este n iría menos 1. Entonces, vamos a hacer todo ese procedimiento. Paso número 1. A por menos 1. Voy a hacer mi derivada aquí. A por menos 1, muchachos. Menos A. Menos A. ¿Qué me dicen mis reglas de derivación? ¿Qué le tengo que hacer a este menos 1, muchachos? ¿Lo dejo así o le tengo que restar algo?
La restación ahí. Menos uno. Menos Le uno. restamos menos 1. Menos 1, ¿cuánto me da, muchachos? 0. Menos 1, ¿cuánto les da, Perdón, muchachos? perdón. Menos 2. Menos 2. Ahí está. Entonces déjenme hacer bien los signos, perdón. Voy a tener mis términos constantes negativos que multiplican a 1 menos c por 1 menos t. Todo esto a la menos 2. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí. ¿Sí? Ese es el primer Sí. paso de la regla de la cadena. El segundo paso de la regla de la cadena, muchachos, es la derivada de lo que está en mi corchete con respecto a mi variable, es decir, con respecto a t. Esto lo voy a poner en amarillo aquí abajito, muchachos. Aquí lo voy a poner. Esta expresión es 1 menos c, ¿están de acuerdo? 1 menos c más c por t. Lo único que hice fue desarrollarlo. Y recuerden que esta c solamente está afectando a este paréntesis, o afecta al 1 menos c. No solo afecta al paréntesis. Solo afecta al paréntesis. Ok, ya lo desarrollé, muchachos, para que sea más visual. Derívenme esto con respecto a t. 1 con respecto a t, ¿cuánto me da, muchachos? 0. 0. 1 con, ahora sí que c con respecto a t, esta primera c, 0. Y la derivada de c por t, ¿cuánto me da? Sí. C. Entonces aquí me va a quedar c minúscula, muchachos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ordenar mis términos, voy a expresarlo bien. C por A, esto me va a quedar menos la propensión marginal a consumir por los componentes autónomos, y todo exponente elevado a un signo negativo, ¿dónde va? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. Todo esto 1 menos c por 1 menos t al cuadrado. Mi multiplicador del ingreso con respecto al gasto del gobierno, con respecto a las transferencias, con respecto a los impuestos autónomos, con respecto a la inversión, con respecto a los impuestos al ingreso, muchachos. Y esos son mis multiplicadores. De aquí, muchachos, podemos rescatar los instrumentos enfocados en la política fiscal. ¿Qué pasa con el ingreso cuando el Estado decide aumentar o disminuir las transferencias? ¿Qué pasa cuando el Estado decide aumentar o disminuir los impuestos, como el IVA? ¿O qué pasa cuando decide aumentar o disminuir los impuestos, como el ICR? Y tiene lógica, muchachos. Si aumentan los impuestos, ¿qué va a pasar con el ingreso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. Va a disminuir, y aquí está la razón, muchachos. Aquí yo tengo un negativo. Y aquí también, muchachos, tengo un negativo. Un aumento de los impuestos afecta negativamente al ingreso. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No, o sea, eso es lo de la gráfica, pero representado en ¿De cuál de forma. todas? De la de ¿De arriba, cuál? no, de las primeritas. De las primeritas, hijo. Esta es mi ecuación del ingreso. Ojo, las primeritas que vimos fueron el modelo clásico. Estamos viendo las del modelo keynesiano, hijo. ¿Sale? Sí, está bien. Sí, sí. ¿Sí? Vamos a dejarle... No, todavía me quedan 10 minutos. Vamos a seguirnos. ¿Puedo cambiar mi pizarrón? Denme un minuto, nada más, por favor. Claro que sí. Vamos a ver ahorita el planteamiento de la función de inversión en el modelo del ingreso-gasto. Ajá. Ojo, muchachos, esto lo vamos a ver para explicar la famosa paradoja de la austeridad y poder explicar, muchachos, en términos de un modelo económico, por qué por qué la política económica aplicada al principio del sexenio por este gobierno, muchachos, en lugar de generar crecimiento económico, generó una caída del Producto Interno Bruto. Recuerden que antes de la pandemia, muchachos, antes de todo, ¿cómo inició el sexenio del PG? ¿Con crecimiento económico o con una contracción económica?
contradicción. ¿Por qué? Pues desde que se echó para atrás por el aeropuerto, ahí hubo una contracción de recursos. Ajá. ¿Qué otra cosa hizo el señor que hizo que se contrajeran los recursos, muchachos? Va al aeropuerto. ¿Qué otra cosa? Canceló fideicomisos. Sale, canceló fideicomisos. ¿Qué otra cosa? Empezó a reducir secretarías. Empezó con la reducción del gasto de gobierno. Ajá. ¿Qué otra cosa hizo? La agarró contra el sector contra el sector bancario. ¿Qué dijo? Contra los bancos. No me acuerdo, maestra, pero sí. Muchachos, acuérdense que dijo que iba a buscar ponerles tope a las comisiones de los bancos. ¿Y qué hicieron los bancos? Así como gatos. Porque acuérdense que en México, ¿qué es lo que le da más ganancia al sistema bancario, muchachos? Las comisiones y intereses. los intereses. Las comisiones y los intereses. ¿Sale, muchachos? Tienen, ¿cómo decirles? Aquí, muchachos, ustedes ya no me pueden decir, no sé qué pasó. Ajá. Ustedes como licenciados en economía, como licenciados en finanzas, como mis niños de negocios, como mis ingenieros, ajá. Ustedes no pueden tener memoria de corto plazo, ustedes no se pueden dar ese lujo. Ustedes tienen que estudiar y tienen que tener memoria de largo plazo. Tienen que saber qué pasó hace 50 años para tener un contexto actual. El por qué el PG está obsesionado con retomar el gasto de gobierno, muchachos. Maestra, No, una pregunta, ¿algún libro de cálculo? Porque yo ando bien Ok, a ver, fuera de esperen. contexto en todo esto. Ok, entonces espérenme tantito, se los voy a anotar en el chat. El libro es un libro de la McGraw-Hill, hijos. Si lo pueden conseguir, yo digo que es Cálculo for Dummies. ¿Por qué? ¿Por qué le digo Cálculo for Dummies? Porque es un libro de cálculo enfocado en nosotros. El libro se llama Cálculo para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Ajá, muchachos. Entonces, la ventaja de este libro es que no maneja los teoremas como lo ven los ingenieros tal cual. Aquí no viene demostración de teoremas. Por decir, hay un libro que es el Cálculo de Apóstol, que ahí son demostración de los teoremas, no te vienen las derivadas así bonitas, no. Aquí, muchachos, viene muy, a ver, tienes a x a la n, bajas n, o sea, se los va explicando paso por paso. El autor, muchachos, son dos autores, es Lawrence de Hoffman y Bradley. La editorial, muchachos, es McGraw-Hill. No sé si esté en la biblioteca virtual de la universidad, porque nunca lo he buscado, pero en la física sí estaba. Entonces, los que ya están yendo a la universidad, pues se pueden echar una vuelta. En la de Cuitláhuac sí sé que estaba el libro físico. Entonces, los que van a Cuitláhuac, en Ecatepec no sé si esté, pero en físico, en Cuitláhuac, estaba el libro, muchachos. Entonces, pueden ir a la biblioteca a solicitar un préstamo y echarle una ojeadita. ¿Sale? Gracias, Miss. No, ¿de qué, hijo? Ahorita se los mando, aquí está. Ya se los puse en el chat del libro. Ahí está la bibliografía, los autores y de la edición que encuentren, muchachos. Yo tengo el mío, pero es una sexta edición, es como del 2000, algo ahí piquito. Entonces ya es un libro viejo, pero se han sacado nuevas ediciones. Entonces vamos a continuar. ¿Puedo continuar o...? No, ya no. Mejor no continuamos, porque los voy a hacer bolas. Lo que les decía hace un momento, nada más para ir contextualizando, muchachos, de lo del PEG y todo esto, y por qué ustedes no pueden tener memoria de corto plazo, porque precisamente vamos a ver esto. Cuando inicia el sexenio, la presente administración, muchachos, recuerden que ellos traen un discurso de austeridad. Este discurso de austeridad no estamos diciendo si es bueno, si es malo, si es justo, si es injusto.
Solamente que ese discurso de austeridad, muchachos, cuando empezó a recortarse el gasto de las secretarías, cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco, muchachos, cuando los bancos pegaron el grito en el cielo porque les iban a poner un hasta aquí a las comisiones, ¿qué pasó con la población en general, muchachos? Desde la persona que gana los ingresos mínimos hasta la persona que gana ingresos altos, todos. ¿Qué pasó con la actividad económica en nuestro país? ¿Siguió siendo el mismo comportamiento de consumo o el consumo comenzó a disminuir? Muchachos, si estamos hablando de una contracción económica, ¿qué le estaba pasando al consumo? Al consumo disminuyó porque se Estaba contrajo. disminuyendo. Estaba disminuyendo. ¿Qué dices? Yo todavía tengo trabajo, ajá, pero ante un ambiente de incertidumbre, muchachos, dices, ok, voy a empezar a dejar de comprar cosas que no necesito, ajá. Ojo, no estoy hablando de un sector en específico, estoy hablando de toda la economía, el comportamiento de la economía en general. Entonces, ¿qué pasó con nuestra economía, muchachos? Empezó a dejar de consumir. Ajá. ¿Sabes qué? Vamos a bajarle tantito a esto. Ok, el consumo que es independiente a nuestro nivel de ingreso. ¿Sabes qué? Empezó a subir la luz. Como dicen, andamos atrás de todos pagando las luces, ¿no? Empezó a subir el gas. Pues no es tan malo bañarse con agua fría, muchachos. Es rejuvenecedor. Yo no lo hago, yo me baño con agua para pelar pollos, pero dicen que funciona el agua fría, ¿no? Le empezaste a bajar el gas. ¿Para qué comprar papel higiénico de ese que tiene como 10,000 capas y es súper pachoncito? De todas maneras se ocupa para lo mismo, cómprate uno más barato. ¿Sí me explico, muchachos? Empezamos a recortar el gasto. Si yo recorto el gasto, muchachos, en consumo, ¿cuál es mi ecuación básica de la economía? Cuando les decía que no había sector externo ni nada. ¿Qué pasa, muchachos? Si yo tengo consumo más ahorro. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer, si se empieza a contraer el consumo? ¿Qué le va a pasar a mi ingreso? Estoy ahorrando en un lado, pero está disminuyendo el consumo. ¿Qué le va a pasar a mi consumo, muchachos? Según yo estoy ahorrando. Es más, ni siquiera estaba ahorrando, estaba invirtiendo. ¿Qué le va a pasar a mi ingreso, Consumo muchachos? disminuye, ¿no? Ah, El perdón. consumo estaba disminuyendo. Y si disminuye el consumo por el lado productivo, muchachos, si las personas dejan de consumir, ¿qué pasa con la producción? ¿Sigue siendo la misma o se No, contrae? también se Disminuye contrae. la producción. Se disminuye la producción, es decir, disminuye el ingreso. Y si disminuye el ingreso, vamos a poder seguir ahorrando lo mismo, también se va a contraer. Si Se cae contrae. también se va a contraer el ahorro. Y si se contrae el ahorro, muchachos, ¿qué le pasa a la inversión? Principio básico de la economía, el ahorro, ¿a qué es igual? Lo vimos, el ahorro es igual a la inversión. Si se contrae el ahorro, ¿qué le pasa a la inversión entonces, muchachos? También disminuye. ¿Qué pasó con esa paradoja de la austeridad? Ese ímpetu en querer ahorrar, muchachos, el incremento del ahorro le acaba pegando al consumo autónomo. De manera, muchachos, que al pegarle a ese consumo que no se debería haber afectado por el nivel de ingreso, comienza a contraerse. Y en lugar de generar una espiral hacia arriba, muchachos, ahora sí que así la vamos haciendo hacia abajo, ¿sale? Entonces estamos contrayendo la actividad económica. Por eso el primer trimestre de la presente administración, muchachos, tenemos caída del Producto Interno Bruto, más allá del cambio de gobierno. ¿Sale, muchachos? Eso lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ver la propensión marginal a ahorrar, perdón, a invertir y todo esto, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien. ¿Todo bien? Entonces déjenme detener grabación y les paso lista.